Hola, hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Se me ha desarmonizado todo esto. Ahí estamos mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. ¿Cómo están? A ver, gracias por estar, gracias por venir. Uy, se me apagó esto. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Pónganse cómodos, en breve empezamos. Estoy queriendo prender una velita aquí que por lo visto no va a prender. Ahora vamos a ver si prendemos otra por aquí. Ya están estas mega viejitas. Ahí está, a ver esta. Ahí está. Ahí está. Pues no te me apagues, no te me apagues. Se apagó. ¿Cómo están? Buenos días. En breve empezamos, ¿eh? Vayan poniéndose cómodos. A ver, vamos a ver hoy día de qué hablamos. ¿Cuál será el tema? ¿Qué desarrollamos? ¿Qué nos hemos quedado por ahí pendientes? A ver, los que siempre vienen. ¿Qué nos hemos quedado pendientes? Ya hemos hablado de la respiración, ya hemos hablado del ego, hemos estado hablando de la sexualidad. Ayer estaba muy interesante el tema de la sexualidad, como el mal uso de la sexualidad. Hoy tenemos que ver otro punto también importante dentro de nuestro estudio que estamos haciendo para alcanzar al humano luz, o para acercarnos al humano despierto, o para acercarnos al despertar de conciencia. Estamos en una cruzada, en un reto, en un entrenamiento, podríamos llamarlo de alguna manera. Estamos desarrollando poquito a poquito teorías al respecto de cómo llegar a este humano luz, cómo llegar a este personaje, cómo alcanzar este despertar de conciencia. Vamos poquito a poquito desarrollando el tema y tratando de entenderlo, ¿no? Entonces, los invitamos a participar, vengan, suban, pónganse cómodos, pónganse cómodas. En breve vamos a empezar a desenmarañar un poquito cada uno de estos puntos, ¿sí? Me hubiese gustado tener por aquí una health coach para ver, porque, bueno, hemos estado hablando de varios temas, pero hoy vamos a hablar un poquito de la alimentación consciente. Y en la alimentación consciente, que también es una de las herramientas para acercarnos al humano luz, está qué comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Mi querido amigo Luis Londono. Luis, ¿cómo estamos, mi querido hermano? ¿Estás trabajando o estás ya sentadito prácticamente en tu silla? Llegué de trabajar hace tantito. Hace tantito. Jean Trabajas Paul, por capítulo. Dime, hermano. sí, trabajo por capítulos debido al like de Jean Paul. Yo tengo la culpa, ya ves. Caracho. Jean Paul, la otra vez habíamos hablado de que explicamos ciertos fenómenos a través del entrelazamiento cuántico y sabemos pues que eso no es como así, tan fácil, ¿cierto? Ok, sí, sí, estuvimos hablando del entrelazamiento cuántico, así es. Porque es que nosotros le echamos mano a lo que esté, digamos, sonando en el momento dentro de la ciencia, pero lo Ya, distorsionamos, sí, lo ¿cierto? distorsionamos, correcto. Y eso está bien, pero también está mal, porque estamos creando lo que llamamos las pseudociencias. Así es, correcto. Entonces, ¿qué estaba pensando yo? Por ejemplo, en el caso de Anita Murjani, cuando Sí, ella se desplazaba a ciertos lugares, sí. la respuesta, como no está dentro del entrelazamiento cuántico, o no se puede explicar a través del entrelazamiento cuántico, podemos ir a buscarlo en las corrientes orientales. ¿Tú te acuerdas del concepto de la red de Indra? No, he escuchado, pero no me he adentrado en esa información. Jean Paul, imagínate vos, ponele vos Jean Paul, como dice Alex, ponele vos, que hay una telaraña en la mañana, que Ya, hay puntitos, en cada nodito hay un puntito, ¿cierto? De, ya, de agua. ya, Lleva esa que está en 2D, lleva la 3D. ya. Vamos, entonces queda como un baloncito, O sea, a ver, vamos a ver. ¿cierto? Estamos hablando de una línea con puntitos. No, no, una línea no, una mallita de una telaraña. Una malla, ok, Imagínate, en la una malla, mañana. ¿ya? Una malla con varios puntitos.
Sí, ¿has visto una telaraña en la mañana? Sí, 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 con los puntitos de agua, el rocío. Exactamente. Ahorita llevemos, eso está en 2D. Sí, ¿Estamos de correcto, acuerdo? correcto. Llevémosla a 3D, o sea que en forma de esfera. Ok, de Vamos. acuerdo, sí. ¿Qué dice la red de Indra? Que una persona a través de la conciencia puede recorrer esa red, que es infinita, que es cósmica, a través de cada uno de esos puntitos. Es decir, yo me asomo a un puntito de esos Ujú. y veo todo lo veo a través de ese puntito, me puedo desplazar a toda parte. Así fue como Anita Murjani vio lo que vio, se desplazó a donde venía el hermano en el avión y vio ese puntito de la red, digámoslo así, Claro, ¿cierto? ya, ok, ok. Hay algo muy tremendo, Jean Paul, y yo te lo he comentado. Si ese hermano de Anita Murjani estuviese en las Pléyades, es lo mismo, porque es que para la mente no hay espacio, es lo mismo. No hay tiempo ni espacio. Simplemente porque la conciencia accede cuando hay un punto de referencia. Si no hay punto de referencia, pues no puede ir. Un ser humano no va a ir a las Pléyades o a Andrómeda porque no hay un punto de referencia. Si hubiese un Claro. punto de referencia, pues iría a ese lugar, ¿cierto? Interesante lo que propones, Cuando, interesante. ajá, cuando empiezan a aparecer los extraterrestres y todo, que en las Pléyades viven estos, los arturianos, no sé qué, ya la gente va a empezar a irse a esos lugares porque ya hay un punto de referencia. ¿Ya? Que puede ser este punto de referencia enfocado obviamente en nuestros sentidos, en lo que permite ver nuestros sentidos. Yo lo llevo, como dices tú, a través de la intención. Yo tengo un familiar en Andrómeda, por ejemplo, algo muy loco, y yo quiero Ya, comunicarme con ese familiar. Entonces, a ya, través de mi conciencia, accedo a ese punto, porque ajá, ya hay una referencia, claro, un familiar, ¿cierto? claro, El amigo, el amigo Ingo Swan, que te lo he comentado, que sí, sí, podía ir sí, con la mente a muchos lugares, que fue a Júpiter. sí, No sé cómo logró, pues tenía un punto de referencia de Júpiter, más o menos lo logró ubicar y se fue a Júpiter, ¿cierto? ajá. Pero ojo que Si el fue, que amigo, fue antes de que se descubriera las sí, lunas de claro, fue antes, Júpiter, fue antes, o sea, no había nada de esa información. no había información, fue antes, por eso es que es tan valioso, porque después fueron y corroboraron que lo que él describió Era cierto, correspondía con la realidad, algo correcto, fantástico. correcto. Y porque hay también personas que dicen, no, es que yo no puedo salir del planeta. Ujú. Mentalmente sí, claro, es que yo puedo irme donde quiera, pero el ser humano todavía no está preparado para eso. Ni siquiera lo considera. Entonces, si no lo considera, pues mucho menos lo va a estudiar y va a trabajar en ese sentido, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo. A ver, mira, partiendo de tu teoría. Ahora, ojo, recuerda que en el libro de Anita Morjani, para los que no tienen idea qué cosa estamos hablando, a los que acaban de llegar, estamos un ratito tocando el tema, hablando del libro, hemos tomado como referencia el libro de Anita Morjani, los que quieran buscarlo, está como PDF en Google, búsquenlo Morir para ser yo, el libro. Esta es una mujer que, producto de un cáncer agresivo en su cuerpo, el cual genera tumulaciones en diferentes partes del cuerpo, finalmente deja de existir, pasa al otro plano, tiene una experiencia más allá de la muerte y regresa nuevamente. Y cuando regresa, pues hay una remisión total de la enfermedad, ¿no? Y ella cuenta qué es lo que experimentó en el otro lado, ¿no? Y entre esto hemos tomado de referencia una parte del libro en la que ella está pensando en el hermano y el hermano justo venía en avión, ¿no? Se conecta, siente en ese momento lo que siente la madre, lo que sienten las personas que están alrededor de su cama, piensa en los amigos y está donde los amigos, o sea, tiene esta capacidad de movilización donde el pensamiento es, digamos, el vehículo que le permite movilizarse de un lugar a otro, ¿de acuerdo? El pensamiento le permite movilizarse de un lugar a otro, pero lo que postula Luis es muy interesante porque tiene que haber un punto de referencia para que ella pueda moverse. ¿No? O sea, yo pienso en, yo no sé, París, conozco la Torre Eiffel o Eiffel, ¿no? Entonces aparezco allá, ¿no? Y estoy en este lugar porque conozco el lugar, pero de repente si me dices vamos a las Pléyades, no tengo la más pálida idea cómo es, ¿no? O sea, supongo, quizás mi mente me lleve a un plano de mi suposición, más no necesariamente al punto de referencia exacto, porque no existe ese punto de referencia en mi mente, a no ser que una de mis experiencias de vida, y ahí viene esta postulación, esta es una suposición, definitivamente, a no ser que viene una de mis experiencias de vida haya tenido una experiencia en la Pléyades, ¿no? Entonces ya tiene una referencia en el plano espiritual al cual podría tener acceso cuando entro al otro lugar. Ya, esa es la teoría que está ahorita postulando Luis. A mí se me ocurre otra, Luis, que también podría ser válida, ¿eh? No el entrelazamiento cuántico,
No ¿cómo se llama el que me has dicho? Lindra, Indra, Indra, ¿no? Bueno, Ya por la red de Indra, sin red, H. Si quieres, lo puedes buscar lo voy en a buscar internet, que es muy definitivamente, red de Indra, definitivamente que lo voy a es un, buscar. es un concepto muy conocido en el hinduismo, pero me parece fantástico porque es que yo creo que así es por donde, es por donde va el agua al molino. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Voy a buscarlo, voy a leerlo bien. Ahora, a mí se me ocurre otra, ¿eh? Que cuando, porque partamos un poquito de la primera ley del Kybalión, todo es mente, y hay otra que está antes que todo es mente, que habla, todo es el todo y no hay nada fuera del todo. Entonces, cuando nosotros entramos al plano espiritual, nos hacemos conscientes del todo y estamos siendo el todo y simultáneamente estamos en todos los lugares al mismo tiempo o interconectado a todos los lugares al mismo tiempo, porque recuerda que cuando se desprende de su cuerpo ella puede sentir lo que sienten otras personas, puede percibir el espacio. En dos oportunidades en mi vida yo he experimentado esa sensación muy fuerte, Luis, y es sentirte como el todo, como si estuvieras fuera de tu cuerpo interconectado a todo. O sea, no necesitas un punto de referencia porque eres ese todo. O sea, es más, o sea, entiendo lo del pensamiento y moverse a un punto fijo, pero en realidad sin punto de referencia podrías moverte a cualquier lugar porque en realidad eres parte de ese todo, ¿no? Esa es mi otra teoría que estoy planteando en este momento, porque sí me ha tocado experimentarlo cuando te comenté eso de Kundalini, ¿no? O sea, era una sensación espectacular de sentir todo en mí, todo fluyendo, era todo, era un sentimiento de unidad muy, muy, muy rico, ¿no? Muy exquisito, muy, muy lindo. No sé cómo describirlo con palabras, pero era una sensación de saberte el todo, ¿ya? Entonces, de repente esa conceptualización, esa incorporación de conocimiento en nuestro limitado conocimiento terrenal todavía cueste, por eso tratamos de explicarlo, ¿no? Pero cuando estamos fuera de la estructura física, realmente se siente algo distinto, ¿no? Algo diferente. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver qué nos postula Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí, amigo. Hola, muy buenos días, saludos cordiales. Los estoy escuchando. Dale, hermano. ¿Qué se te ocurre con respecto a esto? Con respecto a esto. ¿Qué estamos, qué pasa por tu cabeza así en frío, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza así en frío con respecto a lo que estamos hablando? Es muy interesante, la verdad que eh, dicen los grandes sabios que el reino tiene 4 entradas. Ujú. Entonces, eh, cuando habla uno del proceso espiritual, cuando habla uno de la búsqueda, todo suma, ¿no? Uno va descubriendo día a día muchas cosas que ignora. Uno no deja de aprender, uno no deja de asimilar muchas cosas, ¿no? Entonces, escucho aquí a nuestro hermano Luis hablando de sus anécdotas. Para mí es un tema nuevo, no, nunca me he dado un chapuzón, nunca he investigado y pues me abro, ¿no? A lo nuevo, ¿no? Eh, Eso es como los sabios describen la verdad, ¿no? La verdad es lo que vamos descubriendo de momento en momento. La verdad es lo que vamos descubriendo de momento en momento, ¿no? Solamente la práctica hace al maestro. Y creo que esos cuestionamientos que nos hacemos constantemente, al menos en este en vivo, que hacemos cuestionamientos bastante profundos de información que a veces asumimos como verdad o como bien dice Luis, a veces tergiversamos porque lamentablemente lo escuchamos por ahí, ¿no es cierto? Pero acá vamos desmenuzándolo, dándole forma y como nuestro amigo Luis es un gran estudioso de estos temas, que me gusta mucho, porque a veces planteamos teorías y sobre las teorías vamos expandiéndonos en función a lo que dice la ciencia, lo que dicen las diferentes filosofías, y vamos dándole un poquito de forma al tema, ¿no? Y esto que se nos plantea hoy día es bastante interesante, porque él está hablando de esta red de Indra,
que es justo ahorita estoy viendo, es un concepto, ¿no? Que habla es una metáfora que trabaja con la mitología hindú y budista, ¿no? Que habla que todo está interconectado, ¿no? Una red infinita que interconecta todo. Que en el estudio que hace Carl Jung habla del inconsciente colectivo también, en la que todos estamos interconectados a ese inconsciente, ¿no? Se habla de una red que une a todos los seres a una matrix, ¿no? A la que todos estamos interconectados y de la cual a través de la hipnosis, me consta, todos estamos interconectados, somos emisores y receptores, ¿sí? A través de las terapias vemos cómo estamos nosotros entrelazados unos con otros. Y es una red demostrable, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este experimento que se hizo con los monos, el mono que aprendió a enjuagar sus ostras antes de romperlas, las enjuagaba en agua y después otros monos comenzaron a hacer lo mismo, ¿no? Que a kilómetros de distancia, cuando no estaban relacionados unos con otros, es más, no había esa costumbre, pareciera que esa información se transmitió por una red invisible que podría demostrar que estamos interconectados, ¿no? Entonces, las estructuras antiguas, pre-incas inclusive, y las diferentes culturas, de estructura piramidal, pirámides truncas, pirámides en punta. ¿Por qué estructuras piramidales en diferentes partes del mundo? Existió un tipo de conexión, una red que intercomunicaba a todos. Entonces, todo este tipo de información pondría de repente, claro, la TIS de Jacobo Greenberg también. Entonces, todo está interconectado, ¿no? Todo está interconectado de alguna manera. Claro, Jacobo estaba haciendo estos experimentos con la famosa visión remota, ¿no? Que fantástico también, ¿no? Hay que echarle cabeza a eso. Luis, ¿qué pensamos? La teoría que planteabas era la del centésimo mono, que es muy conocida, pero es una teoría. Mono. Así es. Ajá. Así es. 50 por cada bolso de sucre para acá. Siempre, ya pues cuando hablemos de algo, siempre hay que aclarar que es una teoría, porque digamos, si hablamos de la evolución, pues está más que demostrado que ya es una ley, se convierte en ley. Lo de la del centésimo mono se quedó en teoría porque no se pudo demostrar, ¿de acuerdo? Eso sucedió en Japón en el 1950. Mira algo importante, ya porque hemos hablado mucho del inconsciente colectivo, ¿cierto? Sí. Que es donde está toda la información. Sí. Pero mira que el amigo Edgar Cayce tenía acceso a una biblioteca que él llamaba Biblioteca Universal, y es donde está todo el conocimiento de la humanidad. Entonces, mira que ahí contradice con lo de Carl Jung. ¿Por qué? Porque él accede a una biblioteca que está, digámoslo, en el campo akáshico, en los registros akáshicos, que él decía así, ¿cierto? A mí me gusta llamarlos registros cuánticos para salirme de las creencias. Pero entonces ahí hay una contrariedad, y para mí esa información universal está fuera del cuerpo, está en un campo cuántico. Yeah. Siempre lo hemos discutido, pero simplemente es porque cuando yo pienso en lo de Edgar Cayce, pues como que me da la razón a mí, ¿cierto? De alguna manera. Sí. Él accedía, y tú sabes que la información que él bajaba era de esa biblioteca universal. Sí, Entonces, y me pongo a pensar en esto. Cuando piensas en biblioteca, ¿en qué piensas? ¿En un espacio cuadriculado con la información archivada? es que yo vi un video de esos, de Edgar Cayce, y mostraban pues la biblioteca tal cual, Ajá. y simplemente, digamos que le hacía push a un registro, el registro aparecía ahí con la información de la persona a la cual iba a diagnosticar, por ejemplo. Claro. Porque llegaba una persona al hospital, perdona pues que me extienda, cuando llegaba la persona al hospital, inmediatamente la diagnosticaba. Sí, a través del método que él usaba, que lo sabemos, ¿cierto? Entraba en trance. Entraba ¿Listo? en trance. Sí. En ese momento descargaba la información específicamente para ese paciente. Mírate qué cosa tan maravillosa. Sí. Era fantástico. Es cierto. Entonces, mira que era algo muy tremendo. Entonces, él con la mente iba al archivo y descargaba para este paciente esto y esto y esto. Hacía los dos trabajos, diagnosticarlo y bajar la información del remedio para ese paciente. Algo maravilloso y divino que nadie lo puede creer, pero está más que demostrado. Creo que hay como 17.400 grabaciones de casos de éxito de Edgar Cayce, ¿no? Están guardadas. Ahorita no recuerdo el nombre, 17.000, 14.000, no sé, pero son un montón. Adelante, Oscar. Ahorita la pasamos a Seichi23. Ahorita pasamos contigo, ¿sí? Adelante, Oscar. Excelente, muchas gracias por darme la palabra. Fíjate que es muy interesante lo que están hablando porque los registros akáshicos
haz de cuenta que es la memoria del planeta, pero no solamente se registra lo que pasa las 24 horas, también se registran los pensamientos de las personas, sus acciones, etcétera. Entonces, el cronovisor funciona como el radio. Haz de cuenta que si nosotros tenemos un radio, ese aparatito tiene una antenita y esa antenita capta las ondas de radio, ¿no? A lo mejor la emisora hace el programa y manda esa información a una montaña donde hay una antena y de esa antena pasa a la antena del radio, ¿no? Entonces el cronovisor funciona de esa manera. Lamentablemente, pues el cronovisor se está usando como una arma, ¿no? Un arma donde las potencias que dominan quieren seguir manteniendo su dominio, ¿no? Pero lamentablemente, pues debemos saber que todo nace, crece, se reproduce, se degenera y luego muere, ¿no? Entonces, esos imperios que dominan hoy en día, pues van a morir tarde que temprano. Hagan lo que hagan, incluso usando el cronovisor, no pueden subsistir más, ¿no? Entonces, por más que utilicen el cronovisor, su tiempo está contado. Con respecto al cronovisor y la información que manejas, ¿es solamente una visión al pasado o también se puede echar una visión al futuro? Se puede usar al futuro porque haz de cuenta También. que el cronovisor se utiliza para ver el pasado y el futuro, infinitamente. Eso sí les daría una ventaja, ¿eh? Espero que lo utilicen para el bien. Sí, Gracias, Desiree. algún día se van a comercializar, así como las televisores, o así como cuando tú vas al centro comercial y ves ahí las pantallas gigantes. Va a llegar un momento donde se van a vender para que nosotros mismos podamos ver el cronovisor. Y cualquier evento, pues, quieres ver la historia de Carlomagno, de Napoleón Bonaparte, de Cleopatra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No quieres saber cómo eran físicamente, cómo pensaban, cómo dormían, con quién tenían relación? Todo lo vas a poder ver, todo, 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 todo. Difícil que se venda así tan abiertamente. ¿Tú crees que lleguemos a eso? No creo, ¿ah? Es una información muy clasificada. Muy clasificada. O sea, para que lo vendan abiertamente, o sea, ¿te imaginas todo el potencial que podría tener, la influencia que podría tener eso? No creo que sea tan sencillo, ¿eh? Por eso los libros sagrados dicen que todo mundo lo verá, todo mundo lo verá. Ojalá sea así, hermano. Si es así, enhorabuena, ¿no? Pero tendríamos que tener un nivel bastante elevado de conciencia para no utilizar inadecuadamente esa información. Porque siempre el ser humano pues busca su provecho personal, ¿no? El cronovisor. Busquen información con respecto a eso para los que no saben de qué se trata. Así a los que vayan a ver después el video. Vamos a darle un rato el pase a Seichi23. Seichi ZChi23. ¿Cómo estamos? Buenos días. Desiree, muchas gracias por los regalitos. Un abrazo enorme. Cuando quiera sube, Desiree. Seichi23. Adelante. Seichi23. Adelante por segunda vez. Está ocupada Seichi. Se acaba de bajar. Solita, no le he bajado con las manos. Adelante, Luis. Yo quería hacer un paréntesis. Dime, Ahorita hermano. cuando estábamos en el live de Elsa, que hablabas de los milagros cotidianos, Sí. por decirlo de alguna manera, yo estoy perfectamente de acuerdo con tu forma de ver las cosas, porque es que es así. Y cuando estabas hablando de eso, pues me vino a la mente la frase de Albert Einstein. Puedes vivir de dos maneras, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Ahora te pregunto, Jean Paul, ¿tú sabes cuál es la probabilidad de que Jean Paul exista? ¿Tú sabes la probabilidad? Es un milagro. Es un milagro, porque es Sin duda. 0%. Sin duda. Si tu sin probabilidad duda. de que exista es de 0%, es porque es un milagro. Así Si el es. señor Oscar, la probabilidad de que el señor Oscar exista es de 0%, es porque es un milagro. Cada uno de nosotros somos un milagro. Como decías tú, cuando nace un árbol de una semillita, eso es un milagro, pero nosotros estamos tan acostumbrados a eso que lo vemos como algo muy, muy normal. Y no, es que no, todo es milagros. Todo es milagros. Mientras otros dicen que son azar, pues nosotros lo vemos como milagros. Y son dos perspectivas diferentes. Eso es lo que te quería decir, Jean Paul. Sí, sí. Es que, mira, uno de los enfoques para vivir eternamente enamorado de la vida y, digamos, en comunión y tranquilidad con lo que te rodea,
es encontrar en todo lo que ves, en todo lo que te rodea, precisamente el milagro, ¿no? El milagro de la vida, el milagro de la... Por ejemplo, yo no sé, veo un edificio y me pongo a pensar en la elaboración tan compleja. Por ejemplo, aquí en mi zona están tumbándose todas las casas, están levantando edificios, ¿no? Entonces la zona se está poniendo bien bonita, pero veo la elaboración, el trabajo que demanda la gente, y digo, qué increíble cómo puede haber una persona que conceptualiza esto, el arquitecto, ¿no? El diseño, y finalmente levanta esto con todo el trabajo que involucra construir y que sepas que eso va a durar en el tiempo y cada vez los hacen más altos. Entonces me pongo a pensar en todo eso y digo, bueno, eso es un milagro también, ¿no? O sea, el milagro de la construcción, el milagro de poder concebir algo y arriesgarse a hacerlo, finalmente concretarlo y que finalmente resista y que cada vez lo hagan cada vez más grande. O sea, es mucha cabeza, mucho ingenio, mucha tecnología, pero es un milagro, ¿no? El ser humano es un milagro, la vida y y lo que nos rodea es un milagro. Pero, bien dices tú, puede verse desde el otro lado. Yo puedo ver la vida, y eso va a depender mucho del contexto a mi alrededor, puedo verlo como un desastre, ¿no? Puedo verlo como lo peor que pueda haber pasado. Es más, quisiera partir de aquí, ¿no? Pues sí, va a depender mucho de cómo tengamos la capacidad de observar. Por ejemplo, no hace mucho tuve una amiga y esto es bastante curioso porque ella es cantante, quiere sacar ya de una vez su música, quiere escribir, bueno, ya empezó, ya tiene todas sus canciones, quiere sacar, ¿cómo le llaman? Es un long play, ¿no? Su long play, o sea, su grupo musical, ay, no me acuerdo cómo se llama esto, cuando ya tiene todas las canciones que van a componer su disco, ¿no? Por decir, va a sacar su disco, ¿no? Con sus videos, con sus El álbum, Jean Paul. el álbum, ahí está, esa es la palabra. Va a sacar su álbum, ¿no? Y ya pues lo tenía, o el sencillo, bien, Oscar, perdón. Entonces, cuando ya tienes esto, y cada vez que va a grabar, siempre pasaba algo, siempre pasaba algo, siempre pasaba algo. Y ahora que ya ha grabado la mitad, e iba a empezar a grabar la otra mitad, un accidente. Un accidente que no solamente la ha afectado físicamente, sino que ha perdido dientes en el accidente, ¿no? Entonces, para que pueda ponerle los implantes y todo, va a demorar como 6 meses. Entonces, lo que pasa por su cabeza es, ya no doy más, ya me doy por vencida, hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, su mente entra en ese enfoque, en el enfoque derrotista, victimista, en el que se hunde, se deprime, siente que todo está en su contra y que no va a lograr absolutamente nada, ¿no? Entonces yo le digo, lo que tú no te das cuenta es que el día que tú pruebes la cereza del pastel va a ser tan gratificante, y a pesar de que tú sientas que eso no, ahorita te doy la palabra, Oscar, a pesar de que tú no te des cuenta, en realidad eso te ha llevado a construir lo que hoy tienes, le digo. Cuando empezó este sueño, ¿dónde estabas? En mi casa tocando guitarra. Bien. ¿Qué hiciste para lograr el sueño? Me metí a estudiar música en la universidad. Bien. Le digo, cuando tú lograste terminar de estudiar música, ¿qué hiciste? Fui profesora de música. Genial. Y le digo, ¿y qué hiciste después de ser profesor de música? Toqué en, ¿cómo se llama? En los cruceros. Toqué en cruceros. Bien. Y una banda italiana me llamó para tocar. Le digo, tu vida es una superaventura, es una superaventura. O sea, mientras logras tu cometido o este sueño se vuelve realidad, tú ya has transitado un camino que no estás viendo y has logrado demasiado. Lo que pasa es que estás tan cegada en la parte negativa que no te permites ver todo lo hermoso que tienes a tu alrededor. No has construido tanto en función a ese sueño que se ha vuelto ya el sueño concretado. Estás viviéndolo. Al revés, tú todavía no logras crear el sencillo, crear el álbum, pero ya estás viviendo la vida de un músico, le digo. Estás haciendo lo que haría un músico. Es lo que vendría después de lograr el éxito, le digo. Pero tú ya lo tienes. Y en ese reflexionó y se dio cuenta, dijo, tienes razón, ¿no? Y se entusiasmó y bueno, como bien dice mi amiga Desiree, botó este autosabotaje y finalmente está retomando, ¿no? Hoy viene su segunda sesión en un ratito, pero está súper emocionada porque finalmente entiende esto no como un bloqueo, sino como un proceso más dentro de lo que va a lograr, que va a ser fantástico, ¿no? Adelante, Oscar. Excelente, excelente. Fíjate que el Dalai Lama en una de sus conferencias dice que cuando uno no sale, nuestros planes, nuestras cosas que uno planifica, dice que es como ganarse la lotería, dice. Cuando no nos salen las cosas, dice, es porque Dios tiene otro plan para ti.
la divinidad, el universo, como lo concibas, ¿no? Entonces haz de cuenta que nos ponen ahí una barrera porque por ahí no es el camino, ¿no? Ese camino a lo mejor te lleva a la perdición, a las drogas, a la degenere, a las orgías, y Dios ya sabe que vas para allá, entonces te pone esa barrera y te dice, no, no vas por ahí porque yo no lo permito, ¿no? Entonces tienes que agarrar otro rumbo, ¿no? Y a veces uno no piensa esas cosas como son, ¿no? A veces se nos poncha la llanta del carro y uno dice, pero ¿por qué? Si son llantas nuevas y mi carro está nuevo, pero ¿por qué se tiene que ponchar ahorita que voy a una reunión, a mi trabajo o a buscar mi sueño, ¿no? Pero Dios te pone esa ponchadura porque sabe que a lo mejor más adelante hay una balacera, un secuestrador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Correcto. como decía nuestro hermano Luis, nuestra vida es un milagro si lo queremos ver así, o también puede ser un no milagro si lo vemos así. Totalmente. Gracias. No, gracias a ti, Oscar. Totalmente, ¿no? Esta es la gran capacidad que tiene el ser humano de observar la realidad y verla. Por ejemplo, hoy día en la mañana en el live de Umar, por eso digo que siempre uno nunca deja de aprender, y lo digo con toda la humildad del mundo, ¿no? En la mañana un jovencito hizo un comentario, Mauri, si no me equivoco, hizo un comentario con respecto a la hipnosis por desconocimiento, ¿no? Fue evidente que los que ya conocen más o menos mi trabajo saben que no tiene nada que ver con lo que dijo, ¿no? Pero en ese momento a mí me dio risa, ¿sí? Me dio risa su comentario y me reí. Y después me puse a pensar, se debe sentir bastante incómodo de esta risa porque lo puede tomar como una burla, ¿no? Y yo en ese momento, por eso siempre digo, somos seres impulsivos, somos seres emocionales, que dejamos que la emoción se transparente con facilidad y después nos damos cuenta de lo que esa emoción puede generar, ¿no? Que puede ser ira, puede ser cólera, puede ser rabia, puede ser agresión, o como en este caso que me dio risa, ¿no? Me dio risa su ignorancia, ¿sí? Y lo que hice fue hacer visible mi risa, ¿no? Pero después entró en mí esa sensación de, oye, en algún momento yo también he estado igual. O sea, la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Yo también he estado igual. O sea, yo también he caído en estas ignorancias. Yo he caído en ignorancia no de manera despectiva, peyorativa, ojo, sino desconocimiento, ¿no? Yo también he tenido esos desconocimientos. Y también han hecho mofa de mí aquellas personas a las cuales me he acercado desde mi postura, tratando de imponerla cuando en realidad todavía no había transitado el camino. Entonces ya también estuve por ahí, ¿no? Entonces esa es una fase que él está transitando en este momento que es buenísima, como algún momento lo rescató alguno de ustedes, que es precisamente el hacer preguntas, ¿no? El cuestionar todo, el no aceptar esa realidad como es. Es por eso que yo con toda la humildad del mundo le pedí disculpas, ¿no? Le dije, oye, mira, te pido disculpas porque hace un ratito, de manera impulsiva, me reí de tu ignorancia o de tu desconocimiento y lo siento, ¿no? Lo siento porque no, a veces no nos damos cuenta y caemos en estos impulsos emocionales, ¿vale? Entonces, por eso siempre digo, se va acercando a nosotros un despertar de conciencia cuando podemos darnos cuenta que cometemos errores, ¿sí? Y esa es una primera reflexión, darnos cuenta que estamos cometiendo errores, porque la segunda parte ya es empezar a gestionar correctamente eso y que deje de florecer abiertamente. ¿Qué preguntó? Buen día. Hola, mi querida Gloria Cosío, ¿cómo estás? No, estuvimos hoy día en la mañana en un en vivo y estuvo hablando de la hipnosis y él tenía una percepción de la hipnosis en el que la persona, que no existía la hipnosis porque decía cómo es posible que una persona pueda entrar en un estado de trance y después pueda salir cambiada, eso no es posible, ¿no? Y yo le expliqué que pues el comentario venía desde el desconocimiento, previo a la explicación. Hubo una carcajada de mi parte, la cual después corregí porque sentí que probablemente lo pude haber ofendido con mi risa, ¿no? Pero el desconocimiento, pues porque obviamente no se ha adentrado en saber qué cosa es. No es que la persona cambia de la noche a la mañana porque la metiste en estado de trance. No, hay un proceso detrás, hay un trabajo quirúrgico, meticuloso, paso a paso de cada una de las situaciones para que la mente reflexione sobre la situación, resignifique el programa y genere el cambio, ¿no? Es un paso a paso, no es como en la televisión que duerme.
Ya, dejaste de fumar, se levanta y dice, dejé de fumar. No, no es así, hay un proceso detrás, ¿no? Entonces creo que esa parte es la que todavía no ha transitado nuestro amigo y ahí fue donde quizás lo que hice no fue correcto, que fue reírme, ¿no? Esa es la parte que corregí. De eso hablaba mi querida Gloria. Sube, sube si quieres, hermana, sube para que compartas también. Bien, y volviendo al tema, la capacidad de ver las cosas positivamente, la capacidad de verlas con atención plena. Y el tema más profundo con el que empezamos, que es de Luis Londono, que estuvo comentándolo hoy día, el entrelazamiento cuántico, la capacidad de movernos en otros planos, siempre y cuando tengamos un punto de referencia. Y yo postulaba la idea de que somos el todo y entonces tenemos acceso a toda esta información, ¿de acuerdo? Tenemos acceso a toda esta información. Pero también me interesa el tema de Luis Londono, así que vamos dándole forma a esto porque me parece que es bastante más profundo e interesante porque eso nos ayuda a abrir nuestra conciencia, ¿sí? Como a desmigajar esto, ¿no? Vamos a sacar la migajita pasito a pasito hasta que encontremos la profundidad. Bien, entonces, ¿tú qué opinas de eso, Luis? ¿Estamos interconectados con todo o realmente crees tú que necesitamos ese punto de referencia? No, es que la conexión es evidente. No para mí es innegable la conexión. El problema es cómo me muevo a través de esos puntos. Estamos hablando del infinito, Sí, ¿cierto? sí. Entonces la referencia debe existir de una u otra manera, así estemos interconectados, ¿cierto? Correcto. Yo en estos días le pregunté al amigo David, que tú te acuerdas que si cuando yo de pronto pensaba en él, eventualmente él sentía esa conexión. Él me dijo, sí, la siento con usted, pero con Jean Paul en Cali no la siento. Entonces, porque debe haber algo en común ahí, ¿cierto? Una intención de estar conectados. Poco a poco estamos creando, digamos, un campo mórfico, ¿cierto? Sí. Entonces, mira que estamos trabajando, espérate, Jean Paul, estamos trabajando sobre esa conexión, porque obviamente todo está conectado. Simplemente es que el ser humano tiene la capacidad de como hilarlo, ir haciendo sobre esa tela que hay, ir haciendo ir cosiendo con la agujita esa conexión, ¿cierto? Cuando yo me muevo en el campo cuántico, pues hago esa conexión muy rápida, como lo hizo Aneta Morjani, es inmediata, pero sigue estando la conexión con el todo, siempre. Recuerde la frase, somos la gota que contiene todo el océano, y eso suena ridículo. Ya voy a terminar, porque es que hay una teoría científica que dice que cada centímetro cúbico del cosmos contiene toda la información del todo. Los fractales. Los fractales, pero eso es holograma, es netamente holográfico. Cada centímetro cúbico del cosmos contiene toda la información del cosmos. Eso es una locura total, ¿cierto? Sí, es una locura total. O sea que por nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo tenemos todo el conocimiento de todo, y por eso decimos, somos una gota que contiene todo el océano. Visto desde la ciencia tiene sentido. Gracias, Jean Paul. Claro, es que si nos ponemos a analizar un poquito el mundo cuántico, en el mundo cuántico que es tan minúsculo, en esa gota, probablemente esa gota de rocío, haya cantidad de información si lo llevas al mundo cuántico, ¿no? Cantidad de información. Ahora, pensemos en esto. Entonces, estamos hablando del vacío, del infinito, de la interconexión entre seres, para poner para poner al tanto a Gloria y a Mar. Estamos hablando de esto, ¿no? De esa interconexión que hay entre nosotros. Y ahorita te paso a Oscar. Y hay una cosa muy interesante aquí, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado esto de que se mimetizan con alguien y ese alguien piensa lo que ustedes piensan? ¿Les ha pasado eso de que de repente hacen un viaje astral? Esta es otra, la primera que les estoy hablando de esa interconexión material, física, ¿sí? Y la otra, por ejemplo, en el plano etérico, en el plano onírico, ¿no? Y esto lo he hecho yo de chico, cuando tenía 17 años, precisamente leyendo estos libros metafísicos, hice con una chica de la cual estaba enamorado, hicimos un viaje en el mundo onírico para encontrarnos en un parque que quedaba cerca de nuestra casa y tener una conversación durante la noche. Imagínate, tendría pues 17 y estábamos haciendo esos experimentos. Y de todos los ensayos que hicimos, porque hicimos varios ensayos, ¿no? Fuimos constantes en eso, en uno de los ensayos pudimos conversar y cuando nos levantamos, porque la misión era esa, anotar todo lo que habíamos hablado y después comparamos lo que habíamos hablado
en un cuaderno y fue bastante similar, no puedo decir exacto, pero bastante similar la conversación, tenía un hilo de conversación de lo que estábamos hablando que era muy similar dentro del libro, ¿no? Entonces eso nos pareció fantástico, ¿no? O sea, que sí se puede hacer. Hace poquito, por ejemplo, yo hago constelaciones familiares también, y en las constelaciones familiares pasa una cosa muy curiosa, ¿sí? Por eso digo que es un encuentro de almas y que estamos todos interconectados, porque en las constelaciones familiares empezamos a trabajar un tema. Generalmente en las constelaciones tú puedes trabajar temas específicos. Por ejemplo, digo, vamos a trabajar abortos. Entonces, esa constelación es temática porque solamente se va a tratar ese tema, ¿de acuerdo? Pero en mis constelaciones es abierta. Yo no pongo un tema, dejo que se muestre solamente el tema. Y, casualidad, en el círculo de 18 personas, el tema tiene un hilo. Todos están hablando del mismo tema, como si fuera temático, ¿sí? Es una cosa bien curiosa cómo pasa esto en las constelaciones. Entonces, sin tema es como si todos hubieran venido a trabajar esa reunión de almas, lo mismo, ¿sí? Es bien curioso. Y hay una que estamos haciendo recién, que es el doble ciego, que nadie sabe quién es ni a quién representa, y el único que sabe sobre la temática que se va a trabajar es el campo que se ha formado. Yo desconozco, la otra terapeuta desconoce, y todos los que están ahí desconocen de qué se trata. Entran a ciegas al trabajo y solo el campo muestra a través de fenomenología. Y hay un hilo conductor en todo. Es asombroso porque cada cosa que se resuelve tiene que ver uno con la vida del otro, con el otro, y todo está interconectado. Es alucinante. Y escogen a las personas adecuadas sin saber quiénes son, con un numerito que le dan, que se llama doble ciego esta técnica, y es fantástico cómo funciona. Por eso digo que estamos interconectados. Para mí esto es tan real, es increíblemente real. Y lo último que hemos hecho, que es un experimento que he hecho este fin de semana que se los conté, es trabajar el mesmerismo o la fascinación a través de internet, online, o sea, no en persona donde tu energía tiene influencia en la otra persona porque está delante tuyo, sino la energía online a través de la red, ¿no? Conectarme con otra persona, entrar en estados de meditación, de concentración, y bajo ese estado de trance yo poner un pensamiento en su cabeza o generar una acción en la persona que es la que yo estoy pensando en ese momento, ¿no? O hacer que se mate de risa o hacer que comience a dormirse solamente con la influencia de la energía. Es fantástico esto porque, o sea, soy tipo experimento ahorita, pero sé que estamos de alguna manera interconectados, que la energía no sabe de tiempo y espacio, que podemos entrar en círculos en los que todos estamos relacionados. O sea, esto es inagotable. Adelante, Oscar. Wow, maravilloso. Yo me quedé sorprendido del experimento que hiciste con tu novia a tus 17 años y wow, me quedo así con la boca abierta, ¿no? ¿Cuánta conciencia despierta tienes? Eso es muy importante. Bueno, tenías en aquel entonces, no sé ahora cómo se te produce. Creo que me estanqué, hermano, sigo igual. Pero no, mentira, sigue expandiéndose. No lo decreto. Es que en ese momento yo tenía una maestra terrenal que era mi tía, fantástica, ella sabía de metafísica, del mundo espiritual y todo. Entonces ella me metía cada idea en la cabeza y me daba libros, y yo también tenía libros que obtenía por mi lado. O sea, estaba muy atento a esta información desde muy chiquillo, ¿no? Desde los 13 años. Entonces a los 17 Muy hice empapado. hice mi primera hipnosis, y ahí era donde cuando leí este libro de la conexión cuántica, no, en ese entonces no cuántica, era la telepatía, la telequinesis y los sueños lúcidos. Entonces comencé a leer sobre los sueños lúcidos y con ella nos empapamos del tema y comenzamos a hacer el experimento, pero los dos estábamos de acuerdo en hacer el experimento. Entonces comenzamos a hacerlo, fue una cosa fantástica, ¿no? Un día les propongo, hagamos un experimento, busquemos hacer este experimento, porque de verdad se ha generado como al menos con Luis Londono tenemos un vínculo muy interesante que se ha ido formando sin que ninguno de los dos lo presione, se ha ido dando poquito a poquito, y yo me siento muy a gusto con su presencia y él se siente muy a gusto con mi presencia, por eso siempre está en mis en vivos, y es como siempre le digo, la voz de mi conciencia, porque está corrigiendo algunas verborreas que repito por ahí, y él, como es muy estudioso de la verdad, la resume, la sintetiza, la concreta, la busca y finalmente la trae. Entonces, por ejemplo, con él tenemos una muy bonita conexión. Podríamos tranquilamente hacer un experimento mental, ¿sí? Que ya existe ese lazo energético de conciencia, y también su subconsciente y mi subconsciente están armonizados, ¿no? Entonces, con Gloria Cosío, que es una hermana de terapeuta también, que nos conocemos hace muchos años, si tuviésemos la oportunidad de comunicarnos más, probablemente también lo lograríamos, porque hay un lazo también con ella físico, no terrenal,
En el caso de Luis Londono, yo no lo conozco físicamente, presencialmente. Físicamente sí lo conozco porque lo he visto en redes, pero presencialmente no nos conocemos, ¿no? Entonces, generar este tipo de vínculo con alguna persona y empezar a hacer esa interconexión y transmitir información a través de estos canales energéticos sería fantástico, pero tenemos que darnos el tiempo y el trabajo de hacerlo. Así que cuando quieran, lo hacemos, ¿de acuerdo? Yo materia Ese dispuesta. buen día, Hola, Mar. buen día. Eso que acabas de hablar es la sincronicidad. La sincronicidad. Claro, sincronizamos con seres parecidos a nosotros. Por ejemplo, tú tienes buena relación energética con Luis, Es correcto. ¿entiendes? Sí. Inclusive, aunque ustedes tengan pensamientos opuestos, van a comprenderse y van a seguir entablando la amistad por la sincronicidad que los une. Eso es muy bonito. Es correcto, es correcto. Sí, es mi hermano de otra vida o mi enemigo que ahora se está reivindicando. Ha podido ser tu papá, tu hermano, tu esposa, cualquier ser. Eso, sí, pucha, no digas eso. Qué comprometedor eso. Tu hijo. Eso está mejor. Qué bueno, qué bueno. Gloria, ¿cómo estás, hermana? Bienvenida. Solo una preguntita, Sí, Paul. dime, Mar, dime. Dentro de la hipnosis que tú has hecho, tú sabes, ¿verdad? Que todos pasamos siendo hombres y mujeres, ¿no? Sí, 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 claro. Todos. Sí, sí, sí. Todos pasamos por diferentes géneros, ¿no? Hace no mucho les conté la historia de la niña que venía a terapia, tenía 12 añitos, venía con las piernas abiertas, se sentaba con las piernas abiertas, ¿sí? Y su papá le decía, cierra las piernas, que estás con falda, que no sé qué, papá, no me molestes. Y se vendaba todo el pecho, no quería que se le note el pecho, sí, se lo tapaba con unas vendas, porque aborrecía su género, ¿sí? Y esto no era reciente, lo traía desde muy niña. Y cuando hizo la regresión, y solito se fue a una vida pasada, en esa vida pasada estaba montando a caballo, estaba en la granja, en otra vida a la que accedió estaba en una cantina, estaba tomando, ¿no? En todas las vidas pasadas era hombre y macho alfa, pelo en pecho, pelo plateado, ¿no? ¿Sí? Entonces era todo un masculino, ¿no? Entonces en esta vida era asimilar su transición para pasar al femenino, porque iba a empezar a tener experiencias en el femenino. Entonces tenía un cuerpo femenino, pero todavía tenía una esencia que estaba acostumbrada a vivir vida como masculino, ¿no? Entonces era esta transición bastante complicada a la cual tenía que adaptarse y aceptar su nuevo cuerpo, ¿no? Entonces bastante curiosa la experiencia que tuve. Eso fue hace bastantes años, ya de esa sesión será pues unos 15 años fácil. Sí, fue bastante antigua, pero bien curioso el caso, ¿sí? Entonces ahí Paul, se los dejo. me Dime, salió Amar. otra pregunta del tema que acabas de hablar, que está importantísimo para Dime. poder comprender a los demás. Sí, por supuesto. Entonces, según tu experiencia, eso que acabas de decir ya lo comprendimos. ¿Eso influye en la nueva reencarnación? ¿Por eso hay homosexualidad? ¿Hay carga de la vida pasada? ¿Por eso no hay definición de sexo? Mira, Por favor. este tema de la homosexualidad es un tema que hay que trabajarlo con pinzas, ¿ya? Porque tiene y podríamos desarrollar un día el tema completamente desde los diferentes puntos de vista y me encantaría tener un médico por aquí, porque dentro de mi experiencia yo tengo 3 casos que son de nacimiento, ¿sí? Tengo 19 años dedicado a esto y solamente tengo 3 casos que son de nacimiento y la otra cantidad enorme que tengo de personas que han experimentado esto o que tienen esta orientación sexual es por tocamientos indebidos, abuso y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces puede que eso infiera bastante en la opción más adelante, pero de todos solo 3 casos de nacimiento. Ahora hay que tener en cuenta también aquí algo que es el proyecto sentido, ¿no? El proyecto sentido es que ya alguna vez hemos hablado de esto, cuando el padre desea un hijo varón y lo que viene, por ejemplo, es una mujercita, ¿no? Entonces, es más, todo lo que le han dicho es que es varón, ¿no? Entonces ya está muy predispuesto a que sea varón y han comprado todo para varón.
Es más, ya programaron hasta el nombre que le van a poner y todo. Pero cuando nace es una mujercita. Esta niña dentro del vientre, por eso digo que experimentamos la vida inclusive dentro del vientre. Inclusive antes de que sea concebida la criatura, los padres ya están programando, según lo que dice el Proyecto Sentido, y esta niña tiene que masculinizarse para ser amada. He ahí que nace con esta orientación al masculino. Después hemos visto en el libro de Mark Walling, Este dolor no es mío, el caso de esta señorita que su hija es producto de un abuso, ¿no? Y esta hija, como es producto de un abuso, nace bastante más corpulenta y grande precisamente para no ser víctima de abuso y tener cómo defenderse. De esta hija nacen dos hijas, y esta misma señora, que ha sido en el momento la madre de esta niña que sale corpulenta producto de ese abuso, en su siguiente relación, cuando ya es por amor, tiene otra hija, pero su otra hija sale flaquita, delgadita, muy femenina. Entonces tiene dos hijas, una que es masculinizada y la otra bastante femenina. Más adelante, estas hijas tienen dos hijas y sus dos hijas, ya fruto del amor, nace una corpulenta, grande, masculinizada y la otra delgadita. Y esta progresión continúa, ¿sí? Hasta que se encuentra el origen de la verdad, que es precisamente la primera hija que es producto de este abuso y que necesita saber defenderse. O sea, en las psiques, en el inconsciente familiar, esta información se sigue moviendo hasta que se resuelva, se destrabe eso y la siguiente generación ya puedan hacer como le venga en gana, ¿no? Entonces, sin esa imposición. Entonces, vemos que hay muchos factores, por eso te digo que esto es un tema para desarrollar y ampliar, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver más adelante, Amar, porque sí es un tema muy interesante, la homosexualidad, que me gustaría trabajarlo a profundidad con los diferentes ponentes. Dime, Oscar, adelante, sí. Ahorita paso contigo con Gloria. Excelente el tema. Fíjense que la homosexualidad tiene varias vertientes conforme lo van enseñando los grandes lamas, los grandes maestros de la humanidad. Y fíjate lo que dice, ¿no? Primero que nada, estamos en los tiempos del fin. Haz de cuenta que estamos en los tiempos apocalípticos. En cualquier momento esto estalla y adiós, bygone, ¿no? Oye, esa es una. Esa teoría la escucho desde que nacía. Ojo, desde que nací escucho que estamos en los últimos tiempos. Bueno, el Maestro Jesús decía, mira, esto es como cuando va a llover. Ustedes cómo se dan cuenta que va a llover, porque ven todas las señales, ¿no? El cielo se pone negro, sientes la brisa, sientes el aire, y creo que ya todo el mundo está viendo esto que estamos a punto de. Pero bueno, ese Oscar, perdóname ahí que te hago un paréntesis. Recuerda que cuando hubo la Primera Guerra, la Segunda Guerra, estaba más oscuro que ahora inclusive, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la segunda parte, fíjate, muy importante, el tema de la sexualidad. Existen tres tipos de sexualidad: la infrasexualidad, la sexualidad normal y la suprasexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, cuando un hombre es muy mujeriego, en su siguiente existencia, su karma es el homosexualismo. Cuando una mujer es muy hombreriega, el siguiente existencia, su karma es el lesbianismo. Y también se puede ver en esta misma vida, cuando un hombre ha sido muy mujeriego en su adolescencia, en su adultez, a los 20, 30 años, cuando llega a los 50, a los 55, a los 60, le gusta, cambia, le empiezan a gustar los hombres y viceversa, ¿no? Cuando la mujer es muy hombreriega, en su vejez o a la edad de 50 le empiezan a gustar las mujeres. Y esto se trata por la despolarización. Entre más sexual eres, más activo sexual eres, empieza la despolarización y te empieza a gustar el mismo sexo. Interesante la postura. ¿Ven? Este es un tema muy amplio, ¿eh? Vamos a desarrollarlo después. Sí, vamos a hablar bastante de ese tema, porque ese tema sí necesita un en vivo, 1 o 2 en vivos para desarrollarlo completamente. Volvamos al tema que estábamos hablando, la interconexión, la red, el vacío, la interconexión entre todos, ¿sí? Este tema lo vamos a tratar, a ver si mañana empezamos a tratar el tema porque estuvimos hablando de la sexualidad, habría sido fantástico hablar hoy día de esto, pero vamos a irlo desarrollando en el transcurso de la semana. Gloria, adelante, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. No, acá yo aprendiendo de ti y de tus ponentes. Interesante, la verdad, bonito. Bueno, referente a lo que me encantó esa metáfora de la gota en el océano. Me encantó y la voy a utilizar, me la compro, me la agarro. Bueno, cada que puedo entro un ratito al menos, pero muy, muy interesante. Y sí, todos estamos interconectados. Y cuando tú dices, a ver, si algún día, como la conozco Gloria, me conecto con ella, y yo te digo que sí, interesante, para ver si me copio todo lo que tú tienes de conocimientos en tu mente. ¿No? Bueno, tú estás más joven, así que toda la sabiduría se te queda más fresquecita, ¿no? Pero sí, sí, muy interesante. Me declaro tu admiradora. ¿Por qué? Porque investigas, aplicas y no eres, ¿cómo te diría? No afirmas algo que no te consta, ¿no? Sí, a mí me gusta Entonces, constatarlo. sí, porque hay mucha gente hay muchos pseudo colegas que hablan por hablar, no hablan porque tienen boca. Pero en ti me gusta y siempre me ha gustado esa parte de que tú estás preparado antes de decir algo. Y como comenté también por escrito que pues yo tampoco me daba cuenta que alguna vez fue tan ignorante como el que te preguntó. este, Ahora que tú lo mencionas, ops, ¿verdad, no? Sí, pues hemos Todos pasado hemos por ahí hecho. todos. Sí, ¿verdad? Y mira que uno no se da cuenta. Así Pero es. interesante, por eso te digo, cada que puedo, entro a tus en vivos para aprender, porque sí, estoy aprendiendo muchísimas cosas de ti y de los ponentes, porque vienen trayendo también muchas cosas interesantes. Referente a Interesantísimas. esto, sí, sí, referente a esto de la homosexualidad, tratamos alguna oportunidad, tú sabes que yo hago los cafés con Aurelio Mejía, Sí, y tratamos justamente la homosexualidad y nunca llegamos a ningún acuerdo, porque cada uno tiene su filosofía, ¿no? claro, lógico. Así como el señor que habla que venimos con esto, con lo otro. Bueno, Ujú, tú sabes bien que en esta profesión nada se puede afirmar determinante porque no consta, ¿no? ujú, ujú, correcto. Todos son referencias que tenemos y Ujú. que suponemos y que todo queda en hipótesis, ¿no? Así es, así es, así es. ¿No? Entonces, pero hay veces el señor afirma que así tiene que ser, pero bueno, no, es diferente. Por ejemplo, mi filosofía es que la homosexualidad son diferentes formas de obtener placer, ¿no? Porque yo por más que me transforme, me ponga senos, me hago lo que sea, sigo siendo un hombre con senos, una mujer con esto, o sea, sigo siéndolo. ¿Por qué? Porque dentro mío, mis órganos están siendo siempre masculinos, no tengo varios, no tengo esto, no tengo lo otro, ¿no? Que si viene de nacimiento, no, tampoco lo sé, Mm, porque te he escuchado que tienes 3 casos mm, interesantísimos, saber cómo puedo saber que viene de nacimiento, me encantaría conocerlo, ujú, ¿no? Pero de los pacientes que yo he tenido, no he tenido que he podido comprobar que sea de nacimiento, pero sí pacientes que dicen que a los 3 años ya deseaban a un hombre, deseaban ser violados, ¿no? ujú, ujú. Después hay mujeres que tuve una vez un paciente, un señor que andaba buscando un especialista, había buscado muchos especialistas para que hagan que su hija, que era lesbiana, se vuelva Mujer. nuevamente mujer, ¿no? Ajá. Claro. Entonces yo lo que le dije es, señor, yo no puedo hacer algo por su hija, porque ella está feliz en lo que está haciendo. Lo que sí yo le puedo ayudar a usted para que aprenda a aceptar la condición de su hija. Correcto. Entonces, bueno, lo aceptó y al final trabajamos y resulta que la niña había sido rechazada porque él quería hijo. Así es. Entonces la chica, inconsciente, adopta actitudes de macho Masculinas. Ujú. para que el papá la acepte, Así ¿no? es. Pero Así todo es. eso es inconsciente, ¿no? Y Así es. nosotros claro, y ahí por ahí va a venir alguien que va a decir, no, así nació, no, que no sé qué, que no sé cuánto, claro, y porque son teorías que nosotros tenemos, son creencias que nosotros tenemos, pero que no podemos corroborarla Tal cual. tal cual es, Así ¿no? es. Claro, o Así sea, es. pero sí, en serio,
Muy, muy interesante tu programa. Y ¿sabes qué admiro? La disciplina que tienes para estar tan temprano conectado, sí, algo que yo no me doy el lujo de tener, ¿no? Pero interesante. Muchas gracias por todo. Gracias, mi querida Gloria, por los aportes, como siempre. Gracias, gracias. Vamos a darle el paso a Miguel. En breve estoy ya terminando el live, de ahí a Sibeli y de ahí a Amor, ¿sí? Ya para cerrarlo el en vivo porque tengo que atender. Miguelito, ¿cómo estás, hermano? Gusto saludarte. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. Estoy de vuelta un rato ausente, pero ya estamos de vuelta por acá. Enhorabuena, Y Miguel. te voy a pasar a saludar. Fíjate, John Paul, me llamó mucho la atención algo que tocaste de esa experiencia que tuviste con tu novia. Hace no más de un año, mentira, menos de 2 años. Sí, tuve una experiencia similar, involuntaria, puedo decirlo, porque no supe qué me pasó. Yo hablo con una persona de otro país. Tenemos mucha afinidad en conversaciones con respecto a la espiritualidad, despertar de conciencia, todo ese tipo de cosas. A ella no la conozco físicamente, solamente en línea. Entonces, hay veces que hablamos, de repente duramos meses que no nos escribimos, no hablamos, no sabemos nada uno del otro. En una ocasión de esas que duramos meses sin hablarnos, normalmente yo a veces suelo tener parálisis del sueño y ahorita ya las domino, ya no me causan ese terror que solían darme antes y ya ahorita de eso pasé a los sueños lúcidos. En uno de mis sueños, en un sueño que tuve, yo tuve un accidente, en el sueño yo salgo ileso, empiezo a caminar y me la encuentro a ella. En el momento que yo me la encuentro, empiezo yo a platicar normal, pero yo estoy consciente de que es un sueño lúcido. Pues me gana la alegría de verla, la abrazo y vamos caminando, vamos platicando, ¿no? Pero ella es la que está hablando todo el tiempo, me está contando cosas del trabajo, cosas de su vida, etcétera. El caso es que la llevo es como una habitación de una casa rústica muy bonita, muy tranquila. Y nos sentamos en una vaca a seguir platicando. De repente yo la interrumpo, le digo, ¿escuchas eso? Y ahí se queda así, sí, se escucha como una música. Dije, sí, le dije, es que estás en mi sueño. Dije, estamos en mi sueño. Dije, y esa música que escuchas es mi teléfono que está sonando. Yo siempre pongo música con sonidos de meditación, todo eso en la noche para dormir. Y le dije, ese sonido que escuchas es mi teléfono. Dije, estoy ahorita dormido. Dije, pero estamos en mi sueño. Y le dije, y es más, ¿sabes qué? Ya me voy a despertar, cuídate mucho, adiós. Y eso la abracé y me desperté. Pues yo me quedé sorprendido. Me levanté, yo apunté mis cosas. Siempre me gusta apuntar cuando tengo sueños lúcidos, me gusta apuntar todo lo que recuerdo. Llegué al trabajo ese día en la mañana y como a esta hora me llama por teléfono. No, mentira, primero me escribe, oye, tengo algo que contarte. Me sorprendió su mensaje porque dije, ¿qué pasó? Entonces le dije, listo, le digo, yo también tengo algo que contarte. Me llama y me dice, es que, ¿sabes que tuve un sueño bien extraño? Dice, soñé una persona, dice, no le vi la cara, dice, pero yo sentía que eras tú. Y yo me quedé así como, ¿qué? Y dije, a ver, le dije, antes de continuar, le dije, vamos a hacer una cosa. Le dije, porque yo también tuve un sueño, te acabo de soñar también yo este día. Le dije, vamos a hacer una cosa, escríbeme lo que soñaste y ahorita yo tengo ya aquí apuntado lo que yo soñé y te lo voy a mandar por mensaje de texto, ¿va? Me dice, listo, y estaba ahí y listo, ya me dice, ya lo apunté, listo. Y dije, mándame una foto. Y dije, te voy a mandar la foto de lo que yo escribí. Se lo mandé y sí, literal, fue breve, así como cosas muy puntuales. Me decía, soñé, yo estaba hablando, dice, normal, estaba con una persona, yo no te veía, únicamente sentía que eras tú. De repente me interrumpiste, me pediste que escuchara algo, era un sonido muy relajante, muy, muy padre. Y yo me empecé a dar risa cuando yo estaba leyendo eso y ella también ella está leyendo lo mío y
y se dice, o sea, se queda sorprendida, dice, ¿cómo es posible? Le dije, no lo sé. Dije, no lo sé. Entonces, y ahorita que dices eso, John Paul, dije, wow, ya supe, ahora sí, ¿dónde voy a consultar más? Entonces, no sé, me explotó la cabeza ahorita que contaste tu experiencia, John Paul. Excelente experiencia. Quiero ver qué más puedo aprender de ti. Dale, hermano, mira, esto hay que ponerlo en práctica, sí, es como es este entrelazamiento, esta interconexión, este vínculo que se va generando con las personas, este enfoque que le ponemos a la situación. Porque, a ver, recordemos algo, ¿no? Nosotros donde ponemos nuestra atención, ponemos toda nuestra energía. Entonces, cuando estamos generando un vínculo en el que, por ejemplo, estamos hablando de esoterismo, metafísica, expansión de conciencia, y nos llevamos tan a gusto con la persona y tenemos algo de qué conversar que no podemos conversar con nadie más, se genera un vínculo especial, un lazo especial con esa persona. Entonces sí es posible que a través de sueños, porque ojo, cuando entramos nosotros en el estado de sueño, nuestro inconsciente aflora y nuestro consciente descansa, ¿no? Aunque el consciente nunca descansa del todo, ¿sí? Pero esta parte inconsciente donde está toda esa información o esos deseos reprimidos de conexión con la otra persona se van a volver realidad, porque es igual como cuando una persona va a un teatro donde sabe que hay un hipnotista. A pesar de ir como no creyente de lo que va a suceder, implícitamente, inconscientemente, ya está preparado para lo que va a suceder. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entramos en estos planos oníricos, ya con este pensamiento dentro de nuestra cabeza, esto se va a dar de todas maneras, tarde o temprano, si existen las condiciones ideales para que así sea. Que hay otras energías que están moviendo los hilos, también es posible, ¿sí? Todo es posible en la viña del Señor. Gloria, ¿querías hacer un aporte ahí antes de pasar con Sibeli? Sí, más que un aporte, bueno, me hizo acordar, joven, bueno, tú sabes, acabas de decirlo perfectamente, que los sueños son representaciones de lo que tenemos en el inconsciente, ¿no? Bueno, correcto. Y en el inconsciente tenemos toda nuestra historia, pero me hizo acordar que, bueno, también acepto que existe la ley de la atracción, eso de todas maneras, porque tú piensas en alguien y ese alguien te está llamando, ¿no? Eso existe, según yo, porque todos somos energía, pero ¿sabes qué me recordé? ¿Qué pasa cuando la mayoría de los jefes se enamoran de las secretarias? Entonces, sí, es cierto. Pero yo hablo para referente a que él dice, me contacté y hubo afinidad. Entonces, ¿por qué se enamoran de las secretarias? Y yo se lo dije alguna vez a alguien que me fue infiel con su secretaria, y le dije, tú no te enamoras en sí de la secretaria, te enamoras de lo que la secretaria hace por ti. Y tú dices, ella me conoce, ella sabe lo que yo quiero, ella no espera que yo le pida. Tú te enamoras porque dices, ella soy yo y ella me conoce. Entonces, y lo que yo malvadamente le dije, ¿sabes qué? Esa mujer está cumpliendo su trabajo, tú le pagas para eso. Y ella es entrenada para eso, ella es entrenada para que pues te sirva el cafecito y te diga y eso y lo otro, y si está trabajando en tu oficina es porque ella conoce también el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que me trajo a la memoria cuando él dice, me contacté con alguien y hubo afinidad. Entonces, la afinidad lo hacemos por la ley del espejo, ¿no? O sea, esa persona tiene algo mío que hace que yo me identifique, o mi mente inconsciente se identifique y enganche con esa persona. Es lo que quería aportar. Excelente aporte. Sí, así es. Gracias, Gloria. Vamos a pasar rápidamente con Sibeli. Oscar, dame unos minutitos que termino con Sibeli. Amor que no muere, El Patriota, y paso contigo. Adelante, Sibeli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jean Paul? Muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, yo soy tu alumna. Yo creo que sí me recuerdas. En realidad mi nombre es Cintia Sibeli, fue por creo que un juego, ya el nombre lo tengo, la cuenta hace muchos años. Pero yo ya prácticamente bautizada con este nombre. Me disculpan el ruido, creo que no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Estoy en la oficina. ¿Sí? Ya.
Bueno, yo quería compartir que la experiencia, yo te platiqué hace unos días, te escribí y te dije que te iba a enviar un video y no he podido hacerlo porque está muy pesado, entonces Ya. voy a tener que bajarlo a YouTube para podértelo compartir. Trata de, como buena alumna tuya, hice mi primera práctica hipnotizando, o bueno, haciendo una pequeña sesión de hipnosis, que más fue, como le comenté, fue a mi hermana, y a ella lo que le comenté fue, va a ser una hipnosis de relajación. ¿Por qué? Porque finalmente yo no sabía a dónde o a qué iba a llegar, ¿no? En qué iba a terminar. Y bueno, la experiencia de ella fue verse a sí misma a la edad de 8 años, en una situación muy incómoda que, bueno, una experiencia bastante, fue un trauma para ella, ¿no? En el que fue abusada, pero no hubo una violación como tal, pero sí ya la situación fue muy fea, ¿no? Que tan así que le hizo albergar a ella, pues a esa edad, el sentimiento de ira, rencor, miedo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que vi de hacer en ese momento fue darle en algunos momentos en las clases, te escuché decir, ¿no? Que se les tiene que dar las herramientas para que ella, pues, para que esta persona pueda defenderse de alguna manera, ¿no? Entonces, fue lo que yo intenté, creo que lo hice, le dije, ¿no? Que se la cargara, siendo ella de la hora, se posicionara delante de ella misma a la edad de 8 años, la levantara con cariño, se la llevara a otro ambiente, no que paralizara el evento y luego le hablara cosas con cariño, ¿no? Amorosas, que es fuerte, valiente, ella es amada. Bueno, si en ese momento los padres no estaban con ella era porque situaciones X impedían eso, las personas que estaban al cuidado de repente no estuvieron en el lugar por X motivo, pero bueno, no era culpa de ella tampoco. Y bueno, que se sintiera eso, ¿no? Amada. Le pregunté también que en qué situaciones se sentía de repente segura, ¿no? ¿Qué situaciones sentía seguridad? Me mencionó que era cuando llegaban sus primas, que bueno, valga la redundancia, son mis primas también. Y entonces le mencioné, ¿no? Bueno, esa sensación, ese sentimiento que te da cuando ellas llegan, ponle un color, vístete toda de ese color, como si fuera una armadura, no sé, para que le dé seguridad, ¿no? Entonces yo no sé finalmente, pero si eso, yo entiendo que el tiempo no es lineal. Entonces yo me pregunto a mí misma, ¿eso realmente a ella, yo pienso, siento que sí, pero digo, ella realmente le dio las herramientas a esa niña como para que de ese momento a la actualidad nuestra, ella de repente pudiera ir desarrollando esos sentimientos de repente de seguridad, de más confianza, porque siempre ella es un poco depresiva, por cierto, ahora, ¿no? Entonces no sé si de repente eso, o volviéndolo a hacer, haciendo una sesión más, o ¿no? Con No, otras no, más, claro, claro, eso pues. puede ayudarla. Sí, 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 mira, a ver, en las terapias podrías tú llevar bastante tiempo en empezar a trabajar cada punto dentro de lo que ha pasado tu hermana, ¿no? No es tan sencillo como ahora me lo has contado, porque solamente esa es la parte superficial. Darle los recursos Correcto. para que se pueda defender de la situación es la parte superficial, ¿no? La otra parte es el trabajar con el victimario, ¿no? Que es entender al victimario y el por qué cae en esta situación y por qué hace lo que Sí. hace.
Y la tercera fase ya es lograr cortar todo el lazo energético que me ate a esa situación, que vendría a ser alejarme, llegar probablemente al perdón, al entendimiento y al perdón, liberar los lazos energéticos que me atan con una persona. Te podría hacer una segunda sesión en la que implementes esas otras partes, revisar una vez la situación, ya resignificó, ya tiene las herramientas para defenderse del victimario, ya tiene la capacidad de hablar y de contar lo que le pasa, si ya le diste esa capacidad de expresarse, de poner un par y decir, no, hasta aquí nada más, voy a quejarme, voy a decir, voy a hablar. Entonces ya en la siguiente fase es regresar al momento y entender por qué el victimario ha llegado a ese punto, ¿no? Entender la edad del victimario, si es una edad adulta o si de repente es un niño que también se está experimentando. Entonces también entender esa fase que le permita a ella entender el trasfondo, el detrás de cámaras de esta persona, porque ningún ser humano nace malo, ¿no? Se va construyendo. Y finalmente llegar al perdón, ¿no? Entonces ya una vez que llega al perdón, suelta. Y eso no necesariamente puede ser el detonante de su depresión. Pueden haber otros factores que se han ido dando en el tiempo que también tendrías que irlos abordando hasta liberarla completamente de esa depresión, ¿no? Entonces la hipnosis va a ir resignificando la situación. Ahora, esto no es que ha cambiado en su cabeza, pero tiene una mirada diferente del tema. Entonces eso es lo que se va a reflejar. O sea, si antes era paralizante y que podría trabajar bastante para poder resolverlo todo, ¿de acuerdo? Sí, yo sé que sí. Hubo un momento que yo sí intenté, bueno, lo hice, creo. Le dije, ¿me permites conversar con mi Dora? ¿Me permites hablar con Dora o Dorita de 8 años? Y hice como una especie de cambio, ¿no? Que se hace. Y para que la niña sea la que me respondiera, ¿no? Entonces sí, ella me decía, estoy sola, mi papá y mi mamá no están, estoy a cargo de tal persona, yo estoy en tal lugar y cosas así. Entonces, luego ya nuevamente regresé a hacer el cambio de hablar con mi hermana ya de ahora. Y sí recordé, o se me vino a la mente por lo menos las ganas, digamos, no sé, de conversar, dijiste tú, con el victimario, ¿no? Pero la verdad es que también pues yo apenas estoy iniciando, entonces como que me sentí sin piso, como que no puedo avanzar, dije, no voy a saber a qué me voy a tío político, bueno, y él ya falleció hace muchos años, entonces, no sé, pensé, quizás no tan buena como tú, pero sí alguien que pueda ayudar a los demás, esa es mi meta. Muchas gracias, Jean Paul. Aprovecho para agradecerte también todo lo que nos aportas. Gracias a ti y nada, tiene que el alumno superar al maestro, así que no te preocupes, vas a ser mejor. Gracias a ti y lo conversamos en clase. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Sí, gracias. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, mi querida amiga, gracias. Amor que no muere, adelante. Hola, hola, amor que no muere, no te escucho. Hola, 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 hola. Ajá, ahora sí. Hola, hola. Hola, hermano, ¿cómo estás? Sí. Gracias, que está con audífonos. Qué bonito tema. Yo sé que estás terminando ya tu día con nosotros, así que voy a ser breve, pero quise subir ahora porque este tema me parece que es muy bonito. Y todos tenemos opiniones, como has visto, distintas. Sí. Yo voy a opinar desde mi experiencia con la interconexión. Y yo hice una pregunta ahí en texto que pues quisiera ahora ponerla, aunque ya creo que no se va a responder, pero quizás pueda explicarla un poco. Se entiende que tenemos interconexión entre personas afines, y eso lo hemos visto, tú lo has podido ver presencialmente, con tu novia, como has contado, otras personas también en sueños. Pero ¿qué pasa con las personas que no conocemos, con las que no tenemos ningún tipo aparente de conexión? Eso tiene una explicación. Hay también una conexión con ellos.
porque nosotros somos espíritus que temporalmente habitamos un cuerpo humano para tener una experiencia humana. Correcto. Y en el mundo espiritual la conexión es más grande que aquí, cuando tenemos todavía el cuerpo físico. Esto yo lo he podido ver en mi experiencia. Correcto. Cuando tenemos conexión con otra persona, por ejemplo, en sueños, esto ocurre no en este mundo, sino en el mundo espiritual. Y no solo se da entre personas afines. Como decía, también se da en personas que no se conocen. Estoy de acuerdo contigo. Yo he hecho más de 50 pruebas, más de 50 personas distintas, ubicadas físicamente en distintos lugares del mundo. Claro, todas con el mismo lenguaje que yo, ¿no? En español. Pero con personas en España o personas de Chile, de Ecuador, que están en distintos continentes. Y yo no los conocía a ninguno. Y yo he podido acceder a fragmentos de su vida, a vidas pasadas y también a su actualidad del momento que estaba ocurriendo en ese momento, en esa habitación donde ellos estaban. He podido ver lo que ocurre, qué cosa tenían cerca, comprobado. Sí. He podido acceder a sus espíritus protectores que estaban allí en la habitación junto con ellos, comprobado por esas otras personas que yo no conocía, porque algunos ya conocían y los habían visto o en sueños o los habían visto desde niños. Hay el caso con una española que ella conocía a su espíritu protector, o a los que llaman su ángel guardián. Desde muy niña lo veía, jugaba con él, los cuidaba, las cuidaba, y no se lo había dicho a nadie, ni su familia, a nadie. Y yo, cuando hice esta conexión con ella a distancia, por videocámara, le describí todo lo que ella ya sabía, lo que había vivido de niña. Y ella se quedó asombrada de que otra persona más supiera las experiencias que ella había tenido con este ser que habita en el mundo espiritual. Mi punto es este: lo que creemos nosotros que ocurre realmente, y le podemos dar distintas teorías en la materia, queda corto. Hay un mundo que no vemos, que es el mundo espiritual. Algunas personas tienen acceso a él. Por ejemplo, Jean-Paul, tú has tenido acceso con tus terapias. Seguro has podido tener algún tipo de acceso a este mundo espiritual, donde pues te has encontrado a seres que no son la persona que tú estás teniendo delante tuyo, porque es un mundo espiritual que no se ve, pero de una u otra manera hay personas que pueden tener acceso. Yo he tenido acceso de otra forma, en lo que en el mundo de espiritual se llama doble vista. Yo con la doble vista he podido acceder a eso. Y por eso les digo, la interconexión es real, pero ocurre no aquí, sino ocurre allá. Y todos vamos a ir allá a verla y la vamos a comprobar, porque nuestra alma, nuestro espíritu es eterno, nuestro cuerpo es temporal, y cuando nuestro cuerpo deje de funcionar vamos a tener todas nuestras capacidades de nuevo, y lo que yo he visto o lo que tú has experimentado, Jean-Paul, todos también lo van a ver presencialmente. Y eso brevemente para poder aportar algo. No, muchísimas gracias, mi querido amigo, porque sí es cierto, no necesariamente con las personas con las que estamos vinculados emocionalmente, físicamente o a distancia. Esto puede suceder con cualquier persona. Cuando el alma se desprende del cuerpo físico, puede hacer viajes a donde quiera. Cuando trabajamos con los mediums y hacemos canalizaciones, podemos ver a quien el medium ni siquiera conoce, ¿sí? Simplemente puede ir a verlo y rastrearlo, puede ir a buscarlo en otros planos y encontrarse en otros planos. Mis queridos amigos, debo cerrar. En 5 minutos tengo a mi paciente, el Patriota. Algo breve, buenos días, para cerrar ya. ¿Cómo estás? ¿Algún aporte? Sí, buenas tardes. Sí, es importante lo que tú dices, y qué pena que esto no se utilice dentro de la salud, ¿no? Para curar a mucha gente de todo tipo de traumas. Y yo, personalmente te lo digo, yo he tenido también, como dices tú, esos viajes astrales. Es más, así en 30 segundos te cuento, en mi corta vida, yo, bueno, ya tengo ya casi 60 años, pero yo me acuerdo, a los 10 años, vino una persona igual a mí y me dijo: esta es la lista de esta familia, de nuestra familia, cómo va a morir. En esa visión que yo tuve en mi cuarto,
era yo, pero como a la edad que yo tengo. Y estaba la lista de todas mis familias, de todos mis hermanos, hijos. Y yo le contesto a mi hermano que está de testigo, que todavía está vivo. Entonces, la primera, que fue mi tía, murió de ese sueño o algo que vi en mi cuarto a los 10 años. Y seguía la lista con fecha y año. Con fecha y año. Entonces, ahora, a la actualidad, así ya terminando, cuando yo tenía 55 años, soñé, o creo que viajé, y vi a mi madre y a mi padre joven, y yo estaba durmiendo. O sea, el sueño que yo había tenido, o la vista que había tenido cuando yo tenía 10 años, yo ya era esa persona. Y me vi a mí, agarré a mi madre se sobresaltó, comenzó a sudar frío, porque notó mi presencia. Madre, dije, no, como que me salieron las lágrimas, porque yo era consciente que vi a mi madre ya joven, y a mi padre que estaba ahí joven, como cuando yo tenía 10 años. Y dije, ¿qué cosa era? ¿Por qué esa persona ha viajado y yo viajé al pasado? Y esa persona del futuro viajó cuando yo estaba joven. Son cosas que de repente en tu forma y acá muchos que me escuchan saben, ¿no? A qué me refiero y existe, ¿no? Sí, Pero claro, tú lo claro. cuentas a otra persona, te mandan al psicoanalista, te mandan a terapia, de repente a un psiquiatra, cosas que, ¿no? Que la gente, ¿no? Y todavía el sistema está muy ignorante en estas cosas, ¿no? Uno Claro. quiere saber. Sí, es verdad. Muchísimas gracias por ese aporte, porque sí, sí, es un tema también. Miren, mañana vamos a darle vuelta a esto, 7:30 de la mañana nos encontramos Perfecto. nuevamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Para seguir, para continuar, porque está muy interesante el tema. Traten de entrar más temprano, mañana 7:30 nos encontramos. Luis, para cerrar, el aporte, hermano. Ya, Paul, mira que yo estoy trabajando en volver a tener los sueños lúcidos, porque yo te conté anteriormente que yo durante un periodo de 6 meses aproximadamente tenía perfecto dominio sobre mis sueños lúcidos. Correcto. Y hoy en día estoy trabajando sobre ello para de pronto ya conectar con Jean Paul. Y yo en un sueño lúcido puedo dirigirme al Perú y despertar a Jean Paul y tocarle la puerta a Jean Paul, ¿cierto? Dale. Pues, Sí, sí, digamos, sí. en el campo astral. Sí, sí, sí. Porque es que es muy fácil, ya estando en ese sueño lúcido, y uno decir, voy a comunicarme con Jean Paul, yo pienso que es perfectamente posible. Sí, sí. De hecho, yo creo que lo voy a lograr porque ya estoy mejorando en ese aspecto. Ya esta semana tuve un sueño lúcido, Así es. que hace tiempos que no lo tenía, y ya Excelente. tuve 2 sueños lúcidos. Entonces, en esa forma me voy a comunicar contigo, yo creo. Vale, Muchas gracias. perfecto. Sí, yo más o menos para... ¿Qué hora tienes tú allá? Son 8:58 aquí. ¿Tú qué hora tienes? Luis. Jean Paul, 8:58 también. Perfecto. Vamos Listo, sincronizados. llegó mi paciente. Nos encontramos a las 11 de la noche aquí en Perú. Te busco. Chao, chao. Gracias. Llegó mi paciente. Chao a todos.